novela de Gustavo de Sal, conocido por todos los aquí presentes, escritor y psicoanalista, miembro de la LPI y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Clandestinidad es su segunda novela, después de Principio de incertidumbre, pero también nos ha deleitado ya con sus relatos en Operación Afrodita. La palabra a Jorge Castillo. Ha bajado escaleras, de eso está segura. Por supuesto, no tiene la menor idea de dónde está. Ahora recuerda que estaba a punto de alcanzar unas escaleras, las del subte, y algo salió mal. Y la han tirado por otras escaleras, unas que conducen al inframundo. Todavía no se ha estrenado en él, pero conoce su existencia de oídas. Puede ver el cartel de la estación y la boca del subte engullendo despacio una corriente humana. Está anocheciendo y los faroles de la calle parpadean y se encienden. La perspectiva de la noche le produce sentimientos encontrados. Por una parte la estremece, por otra resulta una promesa de refugio. Cruza la calle y en el momento en que está por ganar la vereda de enfrente, un auto frena delante de ella. Ella gira intentando volver sobre sus pasos, pero otro vehículo le cierra el camino. Queda atrapada en el estrecho pasillo que forman los dos autos, de los que bajan 3 individuos con armas largas. Ella hace ademán de sacar su pistola. Es demasiado tarde y ella demasiado inexperta. Uno de los hombres le encaja una patada en el vientre, dejándola sin respiración, mientras otro le incrusta la culata de fusil en la cara. Desmayada, la introducen en la parte trasera de uno de los autos. Las ruedas rechinan sobre el pavimento cuando los autos arrancan y se pierden en el tráfico de la calle. Todo sucede a una velocidad que deja perplejos a los pocos testigos, puesto que la mayoría de la gente no se han percatado en el Sheraton Hotel. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Qué va a hacer? Ahora, malherida, en esa cloaca donde la arrojaron, piensa en la pastilla y se arrepiente de haberla rechazado. Un dolor lacerante vuelve a la carga, destrozando los pensamientos y causándole una nueva pérdida de conciencia. Al volver en sí, no sabe cuánto tiempo ha pasado, ni lo que ocurre. Cada despertar exige comenzar de nuevo. Reconstruir el tren de la madre se deshace. Se deshace en la noche de un miedo universal. Nada más. Claro, qué bonito. Tengo plena conciencia que mi presencia aquí es como la de alguien que canta la Internacional o God Save the King mientras la mayoría canta la Marsellesa. Esta es la sede en Madrid de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y por eso quiero aclarar que he escrito las páginas que siguen sin ningún síndrome de automatismo mental. Y me he sentido dueño de mi lenguaje del principio al fin. Y aunque el ser humano está enfermo en su decir y la salud mental no existe, quiero que sepas, Gustavo, que he tratado de posponer estas rotundas afirmaciones pensando durante mucho tiempo en aquella hermosa contradicción de Woody Allen. La eternidad es muy larga, sobre todo al final. Gustavo es un novelista nato, y si había que demostrarlo definitivamente, aquí está Clandestinidad para refrendar el diagnóstico que muchos hicimos
ya hace algunos años. Con un lenguaje que atrapa desde el primer momento, con una letra desnuda que en ciertos momentos produce palpitaciones, con un impulso humanista que no podemos desoír y con una capacidad cimbreante para desenmascarar nuestro habitual sonambulismo, o sea, ese autoembotamiento con que los hombres esconden a sí mismos su propio vacío. Gustavo recorre una historia que nos atañe a todos los argentinos y, si ustedes lo permiten, a todo el mundo. Gustavo reprime toda pasión personal y en su lugar se asoma un develador cronista de nuestra historia grupal. En él no hay fanatismo, sino convicción. Hay quizá esa fusión de frialdad y ardor sin la cual una obra de arte no permanece. Gustavo maneja material explosivo y quizá hubiese sido natural que, llevado por su propia narración, llegase al ojo por ojo y diente por diente, que llegase a la rabia, a la temperatura de la sangre. Pero Gustavo sabe contenerse, porque ya aprendió a dar testimonio de la profundidad, de ese enraizamiento en nosotros mismos que nos empuja a ocuparse del destino de los otros para llegar a comprender. Gracias, querido Gustavo, por esta conmovedora novela, y a ustedes gracias por escucharme. El libro que presentamos hoy me parece que es el más acabado producto hasta ahora del talento literario de Gustavo de Sá. El libro que nos presenta tiene características de ser ficción y al mismo tiempo me parece no ficción, en la medida en que el drama que nos encuentra y los personajes que son sus protagonistas están tan cerca de la realidad histórica que es verdaderamente difícil poder establecer una diferencia, una distinción entre lo que es ficción y el escenario que está en el trasfondo. En este sentido es una persona responsable en toda la extensión del término, es decir, se hace cargo de las consecuencias de sus actos. Y por eso mismo la relación de ella con el protagonista masculino es asimétrica. Como tantos otros como él en esas circunstancias, no se responsabiliza de nada. Sin que lo sepa, está muerto. Fortaleza de espíritu y un estómago moderadamente blindado para poder soportar la desnudez de esta relación. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Pasa a hablar Miguel Ángel Alonso. Buenas noches. En primer lugar, decir que recibí como un auténtico privilegio la invitación de Gustavo de Sá a participar de forma tan directa en la publicación, en esta presentación de su novela recién publicada. Cuando comencé a elaborar esta presentación, las palabras me llevaron hacia ciertos momentos de mi relación con Gustavo. Son momentos que tienen que ver con esas citas que programamos mensualmente para establecer los textos que vamos a leer en la tertulia que organizamos junto con Alberto Estevez, aquí presente, y que compartimos con tantos y tantos tertulianos. Son momentos en los que surgieron conversaciones acerca de la escritura y más concretamente sobre la pasión que Gustavo siente por la escritura. Y en ese contexto apareció también de soslayo su letra manuscrita, una letra manuscrita en unos cuadernos que siempre lleva consigo, supongo que anota las vicisitudes de los pensamientos y de la vida, y que luego tendrá la fortuna o no de convertirse en literarios. Yo veía allí una letra escrita que parecía venir como de una disputa implacable. Y esa letra me dio pie para evocar una convicción que me parece, bueno, de las más precisas de mi pensamiento y
aplicarla, digamos, a esa letra de Gustavo. Yo decía, qué mejor impronta para un escritor que su letra dispute la jerarquía del vacío a la misma página. Por eso es un movimiento importante, digamos, felicitarlo por la potencia ética que se proyecta desde ese lugar donde Gustavo supo situar su letra, lo que convierte a Clandestinidad, me parece, en una cita imprescindible. Bueno, creo que al escucharlos me voy con la impresión de haber logrado algunas cosas que efectivamente me proponía al escribir esta historia. Debo decir que a mí al menos me sucede, no tengo una idea muy clara preliminar a lo que quiero escribir, es algo que se va formando, una idea, no sé nunca muy bien a dónde va a parar exactamente. Un contexto que elegí no por conocerlo por ejemplo, con la profundidad con la que Luis ha brindado ese contexto, sino porque de las localizaciones, las ambientaciones posibles en donde podía situar esta historia, llegué a la conclusión de que me podía manejar mejor con una época con la que tuve evidentemente una distancia más cercana de estos dos personajes, especialmente el personaje masculino, porque me interesaba que